Muy bien, ya empezó a grabar y ahora le voy a dar compartir screen. Muy bien. Ya empezó aquí a compartir. Ya ven la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí tenemos ya las diapositivas. Ay, pastor, pero entonces sí se ve bien, ¿no? Porque ya, bueno, ¿Ustedes la ven está. bien, muchachos? ¿Ven Sí, bien las sí se ve, diapositivas? sí se ve, pastora, pastor, sí. Ah, perfecto. Ok, bueno, entonces hoy vamos a compartir, o yo les voy a compartir el libro de Jueces, ¿cierto? El libro de Jueces, el autor fue Samuel, el profeta Samuel. Y este libro nos cubre un periodo entre 1380 al 1043 antes de Cristo. El contraste entre el libro de Josué, o sea, el pueblo de Israel venía de ¿Entre la qué dijo, época pastora? Disculpe, entre 1380 y qué dijo. 1380 al 1043 antes de Cristo. Ahí lo tienen en pantalla. Eso. Entonces, el contraste del periodo con el periodo del cual venía el pueblo de Israel, venían del tiempo con Josué, ¿cierto? Donde habían tenido grandes conquistas, era un pueblo muy obediente y habían podido conquistar la tierra a través del poder de Dios. Pero ahora en Jueces lo que encontramos es un pueblo desobediente e idólatra que es oprimido por sus enemigos. Entonces, eh, ¿quiénes fueron los jueces? Entonces, los jueces eran caudillos militares que Dios levantaba para librar a Israel de sus enemigos. ¿Alguien? Esa batería es... Es mía, no sé qué está Bueno, pasando. ya no está. Yo digo, ¿será Porque que se me tengo está... No apaga la No, pues computadora? el problema es que seguimos en problemas donde eso se me descargue, porque no sé por qué me sigue, si lo tengo conectada a la tablet, déjame yo No le cambio de está cable. cargando bien. Déjame yo le pongo otro cable, porque al parecer Bueno, ese no está funcionando. Y acá listo. tenemos la mata de los cables. Claro, imposible que usted se vare por un cable, pastor. Sí, no, no puede ser. Esperemos que ahí sí ya. Bueno, listo. Entonces, comencemos. Entonces, los jueces eran caudillos militares que Dios levantaba para librar a Israel de sus enemigos. Entonces, los caudillos en el contexto bíblico eran como jefes o príncipes o se describe como líderes militares, nobles y especialmente a figuras que Dios levantaba temporalmente para librar al pueblo. O sea, era como si fuera un líder, ¿cierto? Dice que la función de estos jueces fue dada a personajes que se convirtieron en libertadores del pueblo y luego gobernaban y administraban justicia por alrededor de 450 años, ¿cierto? Fue como el periodo que Dios utilizó como los jueces. El periodo de los jueces fue un tiempo de mucho caos político y de mucho caos religioso, que aún los mejores siervos de Dios hacían cosas terribles, ¿cierto? Y esto lo corroboramos en Jueces capítulo 2:16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban. Entonces siempre Dios estuvo presente, siempre Dios estuvo, a pesar de la desobediencia, a pesar de todas las cosas que estaban haciendo, Dios siempre cuidaba de ellos y levantaba siervos de él, levantaba jueces que venían y Dios los utilizaba pues pues uno dice como jueces, dice ahí como caudillos militares porque hacían, digamos, obra militar y también a veces actuaban como jueces, como tal. Pastora, Sí, dígame. una pregunta. ¿En ese tiempo Israel ya estaba establecido en sus tierras? Sí, Ya no sí, seguía como, digamos, pues avanzando, ya estaban establecidos, ¿verdad? Ya no estaban como ya estaban peleando, ¿verdad? establecidos, Ok, sí. gracias. Ellos ya estaban establecidos, ellos venían de haber atravesado todas las guerras y todas las conquistas que tuvieron bajo la dirección de Josué,
¿cierto? Amén. Ajá. Entonces, y en el tiempo de Josué, pues ellos hacían, Josué era el que dirigía al pueblo, era como el gobernador, pues como digamos de alguna forma del pueblo, era el que escuchaba la voz de Dios y era el que hacía todas las estrategias de guerra, con obediencia todos seguían y lograron llegar a la tierra de Canaán, que era donde Dios pues había dicho que se establecerían, y ya habían estado también establecido y habían repartido, como quien dice, todo el territorio entre las 12 tribus de Israel. Por allí más adelantico yo le tengo un mapa para que tú mires cómo estaban ubicados. Bueno, No. pastor, ya la puede pasar. Los aportes teológicos que este libro nos da es que en Jueces se señala el problema de Israel cuando no tenían un rey, por el establecimiento pero el establecimiento de un reino no los llevó a un estado de perfección. Solo cuando David ascendió al trono pudo Israel soltarse de sus trágicos ciclos de desesperación y deterioro. David, el escogido de Dios, fue un tipo del rey que un día llegaría, o sea, Jesucristo. Él modelaba pues como la figura perfecta de rey para Israel. Jueces hablaba también de la necesidad de un libertador o salvador. La liberación que lograban aquellos jueces humanos era siempre temporal, parcial e imperfecta. Entonces, este libro apunta a Jesucristo, el eterno gran juez. Lo vemos en Salmos 116, que era el rey y salvador de su pueblo. Entonces, bueno, todos los libros definitivamente nos apuntan a Jesucristo y habla como de cierta forma, nos mostraba cómo habría de ser cuando Jesucristo estuviera pues en medio de nosotros. En este caso, apuntaba a que todas las personas siempre tendemos a desobedecer, siempre tendemos a salirnos como del camino, pero que Jesucristo cuando reina en nuestras vidas, entonces Él es nuestro juez, nuestro rey, el que nos guía, el salvador de nuestras vidas. Entonces aquí podemos ver como una historia muy real donde es increíble ver que ellos habían vivido tantas cosas impresionantes de las cuales Dios los había salvado mientras que estaban con Moisés, que atravesaron el Mar Rojo, después pudieron tener grandes conquistas, pero ahora se veían sin un líder evidente, pues porque ya Josué no estaba y entonces ya esta era también otra generación. Ya muchos de los que estaban aquí establecidos no habían visto todas las cosas que habían visto como los padres de ellos, las generaciones anteriores. Entonces, todas vienen como a tener esa lucha y bueno, todas la gran necesidad de Dios que tenemos, lo vemos a través de todas las generaciones y a través de todas las historias que hay en la Biblia. Amén. Ya le puede pasar. Bueno, entonces hay 7 rutinas que identifican este libro, ¿cierto? Recordemos que son 450 años, entonces todo esto se repite muchas veces. Pudiéramos decir que fueron por lo menos 4 generaciones que estuvieron bajo esta rutina, como en ciclos. Entonces lo primero que hacía era el pecado o la apostasía. Después venía la opresión o el castigo. Después venía el arrepentimiento, el clamor del pueblo a Dios para que los librara de sus enemigos. Después venía Dios con su amor y misericordia a traer una asistencia divina para su pueblo, la liberación y después un tiempo de descanso, ¿cierto? Entonces mire que muchas de estas rutinas son las mismas que vemos hoy en día, ¿cierto? Cuando Que no vemos conocemos nuestras a Dios, vidas. sí, cuando no conocemos a Dios y aún muchas veces conociendo a Dios, ¿cierto? Porque no se nos es muchas veces tan fácil poder hacer todo en obediencia y cuesta tiempo, bueno, son muchas cosas, pero podemos ver cómo estas mismas rutinas o estos mismos ciclos se repiten en nuestras vidas, pero cómo Dios siempre, siempre, como dice en su palabra, cuando venimos a Él con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, clamamos a Él
Él viene, nos rescata, nos libera y nos da descanso. Amén. Sí. Amén. ¿Están de acuerdo, muchachos? Amén. Amén. Amén, amén. Quiero Amén. escucharlos un Amén. poquito. Gloria a Dios. No se Amén, me amén. pueden quedar muy calladitos. Aquí estamos. Aleluya. Adelante, Pues ya lo doctora. puede Claro que sí. Bueno, entonces hay un pensamiento central que lo vemos en dos versículos en el libro de Josué y dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Wow. Eso lo vemos en Jueces 17:6 y también lo vuelve a decir el Señor en Jueces 21:25. O sea, esto era algo que siempre se repetía, sí era una constante dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios en general. Ya lo puedo pasar. Tremendo, claro, claro, doctora. Muy bien. Bueno, desde el bosquejo general, hay 3 periodos en los que más o menos se desarrolla este libro, ¿cierto? El primer periodo es después de Josué. Entonces, después de Josué comienza el deterioro de la nación. Y esto lo podemos leer en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 4. La segunda son las apostasías, cautiverios y rescates de Israel. Y es el periodo de las campañas. Ya se los voy a explicar más adelantico. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 5 hasta el capítulo 16. Y el tercer periodo, la tercera parte es la anarquía de Israel. Y esto está de los capítulos 17 al 21, ¿cierto? Entonces, el primer periodo, pues, que vemos es el que es después de Josué y que comienza el deterioro de la nación. Entonces, ¿qué llevaba a Israel a las derrotas y al juicio de Dios? Algunas de las tribus no derrotaron todos los cananeos como Dios lo había dicho, más bien los hicieron tributarios. Eso está en el capítulo 1 y ahí es donde encontramos como la raíz del problema, ¿cierto? Porque sabemos que cuando Dios le dijo a su pueblo que tenía que como matar a todos los que, o sea, cuando Dios les daba una orden que tenían que matar a todos los del pueblo, pues que estaba establecido en esa región, muchas veces no lo hicieron. Y en este caso vemos que esa es la raíz por qué ellos comenzaron a decaer, porque no derrotaron a los cananeos, no acabaron con todos ellos, más bien hicieron que les pagara tributos, que le pagara impuestos a ellos. Entonces, Dios envía un ángel para señalar el pecado del pueblo y dictar sentencia. Esto está en el capítulo 2, del versículo 1 al 5. Si quiere, podemos leer un poquito para que participemos. Claro. Yo no Claro, puedes delegarle a alguna persona para que le lea, que los muchachos están Está muy lindo activos. A ver, jueces. Sí, que este no está la 2 del 1 al 5. Ok. No sé, alguien que lo tenga puede comenzar a leerlo. Jueces 2 del 1 al 5. ¿Quién lo tiene, Sí. muchachos? Reina Valera 1960 Gracias, Carlos. Sí. Adelante. dice, y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pactos con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus Wow. dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y Wow. llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Wow. Mira qué lindo eso, mira qué claro, o sea, qué específico, qué tan claro fue Dios como con las órdenes que le dio
porque él sabía, él entendía, él sabía todas las cosas y él sabía que esto habría de ser, mire, lo que habría de hacerlos caer. Y dice ahí que era como aquí dice un azote para ellos en su costado. Los iba a utilizar como un azote, Wow. porque bueno, también tenía que aprender todos tenemos un momento donde llegamos en nuestro camino que tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Y aquí ellos tenían que aprender y tomar una decisión, si era seguir al Señor o bueno, seguir en medio de todas estas situaciones, Pastora, ¿cierto? Sí, dígame. fíjese que aquí de lo que estaba leyendo mi hermano en Josué 2, 1 al 5, la primera parte que dice, ya llegando del 2 al 2, 1, dice, a vuestros padres, diciendo, dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea, él les prometió, como igual ahora a nosotros nos promete que está con nosotros hasta el fin del mundo, como dice la palabra. Pero aquí él les prometió a los israelitas, pero había una condición, dice, yo les voy a prometer a ustedes, así como a vuestros padres, pero con tal que vosotros no hagáis pacto con moradores de esta tierra. O sea, había una condición. Ujú, sí, Amén. había una condición y mire, y había que derribar los altares, pero nunca atendieron la voz del Señor. Entonces, como no fueron obedientes, fue que vinieron las tribulaciones y vinieron todas las situaciones que ellos pasaron, ¿cierto? Eso es verdad, así es. Amén. Wow. Tremendo. Bueno, entonces, mire lo que sigue, dice, entonces el pueblo traicionó a Dios, mire que Dios les mandó una voz, mandó al ángel a hablar y a llamarles la atención y dicen como, oigan, escuchen, esto está pasando, mire de donde los traje, mire dónde están, me están desobedeciendo. Y mire lo que sigue, el pueblo traicionó a Dios y se aliaron con los enemigos, se prostituyeron con ellos y adoraron sus ídolos. O sea que ahí más adelantico está en el capítulo Wow. 2:12. Yo lo leo aquí en un momentico, 2:12. Ujú. Dice, Pastora, entonces, sí, dígame. perdón, sería una pregunta, bien. ¿Será esta en la parte de jueces, será esta de las épocas que más el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios o hay otra época peor que esa o similar? Yo creo que para mi forma de pensar es como que es como una constante que se va repitiendo, porque mira que este es el tiempo donde no habían todavía reyes, ¿cierto? Estaba Dios tratando de guiar a su pueblo a través de todos estos jueces que Dios levantaba del pueblo, de cualquier persona, y los utilizaba para ayudarlos y que ellos pudieran regresar a Dios, ¿cierto? Después de que pasó todo esto, ellos quisieron pedir un rey, ¿cierto? No sé si lo han leído, pero entonces el Sí. pueblo quería que Dios les estableciera un rey, que así como las otras naciones. Entonces ahí fue cuando ungieron Al el rey Saúl. profeta, Saúl. sí, el profeta Ujú. Samuel ungió a Saúl y Amén. después vino David, pero después Ah, de David, todos los reyes, la mayoría de los reyes, toda la parte norte, todos los reyes de la parte norte de Israel, todos, todos se desviaron. ujú. Ninguno siguió al Señor, ninguno siguió al Señor. O sea, yo no sabría decirte si fue más o fue menos. Puede que después hubiera sido peor, porque mira, en este momento, digamos que ellos estaban prácticamente disfrutando la libertad. Ellos acababan de venir de ser libertados de ser esclavos. Dios hizo todos los milagros y lo que hizo para establecerlos en la tierra prometida. Ellos estaban recién llegados, estaban estrenando tierra. Y Ujú. mire qué tan fácil se contaminaron, ¿cierto? Ya después, más adelante, con los reyes, entonces fueron llevados cautivos, porque se Mm. continuaba repitiendo la misma historia, que se Amén. alejaban del Señor y se desviaban de otros dioses. Entonces, yo creo que a cada uno, dependiendo el tiempo en que vivió, eh, pasaba por las situaciones estas difíciles y seguramente para cada uno de ellos fue su peor tiempo.
y vemos cómo se repite a través de la historia y cada vez me imagino que se va intensificando la maldad, digo yo. Amén. Amén. Gracias, pastora. Ok, sí. Sigamos. ¿Se lo paso? Sí, señor. Ya Bueno, el segundo, ¿cómo se dice? Espérate un momentico. La segunda, ay, se me fue. Bueno, la segunda parte es acerca de la apostasía, los cautiverios y los rescates de Israel. Y estos son los periodos de las campañas. Y esto está entre el capítulo 3, versículo 5, hasta el capítulo 16. Entonces, Israel tuvo 14 jueces, 13 hombres y una mujer, ¿cierto? Habían ciertas características que ellos cumplían o las características que tenían los jueces. Lo primero es que eran llamados directamente por Dios. Lo segundo, eran investidos con un poder especial de parte de Dios. Lo tercero era que no venían de sangre real ni eran personas ilustres, era cualquier persona del pueblo, ¿cierto? Y Amén. el cuarto, todos eran un tipo de Jesús. Yo quiero que alguien me acompañe para que leamos en Jueces 2, versículo 18 al 19, Amén, donde amén, pastor. muestra el Búscalo, Marlon, amén. desenfreno, el desenfreno y el castigo de Dios Amén. Dice, y en cuando esta parte. Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Amén. Y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Está ahí? Wow. Siga hasta el Amén. 19. Ok, el 19, ok. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Ujú. Mire que ahí mismo, en cierta forma, el Señor nos contesta la pregunta que me hizo ahorita. ¿Cómo se llamaba? La persona que me preguntó ahorita, Creo que que me fue el mismo dijo, Marlon. Mal, sí, creo. sí. Mire que ahí dice, y se corrompían más que sus Más. padres. Ujú. Entonces, mientras más se corrompían, más difícil, más complicado era la consecuencia de ese pecado. O sea, que Entonces, me iban imagino que escalando, pastora. Iba sí, cada vez como que escalaban sus pecados y más experimento y más, ¿verdad? y más, así Ah, mismo, así mismo. Pastor, ya lo puede cambiar. Claro, inmediatamente. Bueno, entonces yo les hice como esta tablita porque pues realmente era como mucha información y yo creo que así la podemos sintetizar un poco más fácil y la podemos leer como entenderla, ¿cierto? Bueno, entonces el primer juez que Dios levantó fue a Otoniel, ¿cierto? Esto lo vemos en Jueces 3 del 7 al 11. Era de la tribu de Judea, el opresor de ellos era de Mesopotamia, el tiempo de la opresión fue 8 años y el periodo de paz, después de que Otoniel hizo pues su obra, entonces tuvieron un periodo de paz de 40 años, ¿cierto? Y se llamaba la campaña del sur. Ah, qué Entonces, lindo. eh, bueno, le voy a leer primero las tres del sur y después entonces les explico un poquito. El segundo fue Ahod, está en Jueces 3:15, era de la tribu de Benjamín. Los opresores en ese momento era Moab y tuvieron un periodo de opresión por 18 años. También era de la campaña del sur. El que sigue es Samgar, está en Jueces 3:31. Los opresores eran los filisteos y después de estas batallas tuvieron 80 años de paz, ¿cierto? Y eran de las campañas del sur. Entonces, Israel bajo la opresión de Cusín Rizataim, rey de Mesopotamia.
¿Vio? El opresor era Mesopotamia. Entonces dice que el pueblo clama a Dios y Dios levanta al primer juez, que es Otoniel, y era el hermano menor de Caleb. Otoniel vence a Cusán Risataim y rescata a Israel y juzga al pueblo y reinó la paz por 40 años. Wow, qué Después lindo. dice, Wow. sí, mire qué lindo, 40 años, eso es mucho tiempo, pues para estar Sí. siempre en paz, una gran bendición. Bueno, Israel bajo la opresión de Eglón, rey de Moab. Este es el segundo que les estaba diciendo por 18 años. Y el pueblo clamó a Dios y levantó el Señor al juez Ohad. Y Ohad mata con un puñal al rey Eglón y vence a Moab. Después de esto, Dios levantó a Samgar, que era otro juez, y este mató a 600 filisteos con la quijada de un buey. El reinó la paz por 80 años. Wow. ¿Vieron? La campaña del Lindo. sur. Yo había por aquí mirado, porque me pareció particular que las llamaran como campañas, ¿cierto? Entonces yo busqué qué significaba realmente las campañas y dice que en el libro de Jueces se refiere a las acciones militares lideradas por los jueces o los caudillos. Acuérdense que en el principio hablamos de los caudillos para liberar a Israel de la opresión de los pueblos enemigos. Estos conflictos, bueno, resumí otra vez que los conflictos surgen cuando los israelitas se apartaban de Dios y luego Él suscita un líder, o sea, Dios suscita un líder para liberarlos temporalmente de las amenazas externas. Mire que siempre aparece eso, era temporal, siempre temporal, porque después de que ya estaban mucho tiempo de estar bien, volvían a hacer lo malo. El término juez es más apropiado como un líder guerrero que como un magistrado que imparte justicia. Entonces eran como guerreros en cierta forma, ¿cierto? Bueno, luego sigue la primera campaña del norte y esta la lideró, dice que Israel estaba bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, por 20 años. Ahí estamos, donde está Débora. Y el pueblo clama a Dios y levanta a la jueza Débora, gobernadora, profeta y general. Débora motiva a Barak a ir contra Jabín. Y Barak le dice, yo voy si tú vas conmigo. O sea, si Débora iba, el otro señor Barak también iba a ir. Entonces, ay, perdón, espere que no quiero aquí. Pero, Entonces, sí, dígame. ¿quién dijo Sabín? Iba otro, ¿quién era Sabín? ¿Era rey, pastor? No, Sabín era el rey, sí, Sabín era el rey que había que matar. Y el ¿Cierto? rey, pero Jabín el era el rey general, de de pronto el que Canaán. recuerdan ahí como general del ejército era Císara. Císara. Císara, que era muy temible y tenía 900 carros y que luego fue muerto. Bueno, fue muy Él fue el especial. que mató a Débora, pastora. Otra niña, fue otra mujer, no fue Débora exactamente, sino que él fue y se escondió por allá en una casa, pero En ya no una recuerdo casa. cómo fue la mujer que lo... No Fue fue una Débora. mujer que lo mató, pero no fue Débora. Ok. No fue Débora, pero sí lo persiguieron y él fue y se escondió en la casa de esta señora, pastor, ¿cierto? Y entonces Sí. él le pidió, ella lo atendió y le dijo Eh, que descansara, que Él le estuviera pidió algo de tranquilo. tomar y ella le dio Y eso, leche y le dijo leche, sí. ella le dijo, acuéstese, cúbrase bien para que no la vayan a descubrir, pero cuando estaba dormido dice que lo atravesó con una estaca en el pecho. Sí, eso. Muy Ese fue lindo, en el wow. tiempo de Débora, y eso lo vemos en Jueces, el capítulo 4 y 5. Y tuvieron un periodo de paz de 40 años. Luego dice que, bueno, seguía la historia, dice, Joel mató a Císara, general de Jabín. Esto era lo que estábamos hablando, o sea, Císara era el general de Jabín, Jabín era el rey, Ajá, con la exacto, estaca de madera, ¿cierto? Entonces, exacto. Débora y Barak vencen a Jabín. Cantó
el canto, después de esto vino el canto de Débora, glorificando a Dios por la victoria, y reinó la paz por 40 años. Amén. Eso Wow. fue sí, como lo que Débora logró. Luego sigue la campaña central. Esta historia yo creo que la hemos leído bastante y es como especial, la de Gedeón. Muchas veces nos la predican en la iglesia y es como tan refrescante al Demasiado. espíritu. Me parece súper linda esa historia. Dice que Israel bajo la opresión de los madianitas estaba ahí por 7 años. El pueblo clama a Dios y Dios levanta a Gedeón. ¿Se acuerda que él era lleno de miedo y Dios le decía, no, Amén. varón valiente y esforzado? Gedeón no creía en él mismo. Entonces Dios Pidió lo señales a llama. Dios. ¿Cómo? Amén. Pidió Pidió señales señales a a Dios. Dios. Hizo Sí, señales. él fue el que le pidió las señales, y no una ni dos, este estaba que Sí. se las pidió de todas las formas, sí. Entonces Dios le llama varón esforzado y valiente, y por falta de fe fue que buscó las señales, que fue la del vellón mojado y seco. Luego ataca a los moabitas con 300 hombres, y después de esta gran victoria tuvieron paz, un periodo de paz por 40 años. Bueno, después viene Abimelech. Yo estuve como tratando de indagar un poco sobre esto, porque a veces me pareció, yo de hecho hablé con el pastor, me pareció, eh, em, yo miré y en muchas Biblias mostraban solo 12 jueces, pero aquí teníamos 14. Y entonces este que sigue, que se llama Abimelech y Samuel. Entonces Abimelech realmente estuvo por muy poco tiempo, fueron como 3 años, y Gedeón era el papá de Abimelech. Pude investigar eso. Por eso los dos son de la tribu de Manasés. Y Samuel era el otro, que este es el profeta, pero muchos, me comentaba el pastor, que muchos también lo llamaron juez a Samuel. Ujú. Pero yo lo digo es porque a veces, si de pronto están leyendo, a veces ustedes tienen la Biblia que tiene como al principio de los libros, que te dan como un resumen y te muestran cositas, y yo mirando eso encontré que solo habían 12, y por eso indagué un poco y pude encontrar eso. Bueno, después de esto sigue la campaña, ya hicimos la central, no, sigue la central, ¿cierto? La campaña central. Entonces dice que Israel bajo la opresión de los madianitas estaba por 7 años, y el pueblo clama, no, esa ya la hice, perdón, la del este, sigue la del este. Dice, bajo opresión de los amonitas y filisteos por 18 años. Dios levanta al juez Jefte, que esto está en Jueces 10, 6 hasta el 12, 7, y libertó a Israel y juzgó por 6 años Jefte. Y bueno, ahí está en la campaña central. Luego sigue Jair. Aquí, espérate, pastor, que es que no me quiero perder. Que los tengo todos aquí, pero es que son tantas hojas que ya me voy embolatando. Tranquila. Bueno, está Jair y está Tola y Jair, sí, que era de Manasés, y también estuvieron en paz por 22 años. Luego sigue la segunda campaña del norte. Dios levantó a Ibzán de Belén y juzgó y defendió a Israel por 7 años. Dios levantó a Elón, véalo aquí, Ibzán, 7 años de la segunda campaña del norte. Luego está Elón, que es de la tribu de Zebulún. Sí, amén. Zebulún. Y Debe ser juzgó Zabulón. Zebulón. Zabulón. Sí, la escribí mal. Tranquila. Y juzgó y defendió a Israel por 10 años, Elón. Y luego levantó Dios a Abdón y juzgó y defendió a Israel por 8 años. Entonces tuvieron periodos de paz, mientras los 7, los 10 y los 8.
Y el último, que es Sansón. Israel bajo la opresión de los filisteos por 40 años. Nace Sansón en forma milagrosa. Y Dios levantó a Sansón como juez. Luego vino la caída de Sansón y la traición de Dalila, arresto y tortura de Sansón y el templo derribado y fue la muerte de Sansón. Amén. Esto está en Todo. Jueces 13 al 16. Wow. Bueno, ¿me pasa, pastor, por favor, la Sí, fotico? claro que Bueno, sí pasa, aquí doctor. más o menos está el Israel, ¿cierto? La tierra de Israel. Amén. Ya aquí ellos estaban ubicados, pues como cada uno tenía su Los espacio donde territorios. habían sido ubicados. Entonces ahí podemos ver, mire, la tribu de Manasés, de Neftalí, de Gad, de Rubén, Judá, todas están ahí, Isaacar, Benjamín. Y entonces con los numeritos podemos ver que el número 1 fue Otoniel, que está aquí arriba. Ay, si este es el 1, este es el 7. Es que se ve. Ah, lo de arriba, sí, yo lo había visto antes. 1. Ahí es eso, ahí era de donde era Otoniel. Ok. Después, si ahí usted puede como ir mirando que fue por todas las partes de la nación que Dios fue levantando los jueces por toda la nación. Ok, excelente. Muy bien. Ya la puede pasar, pastor. Listo. Pastora, Sí, dígame. Otoniel era de Manasés, dijo, de la tribu de Manasés. Sí, yo creo que sí. Sí. Ay, pues está en la cosa anterior, pero sí, yo creo que sí que era la era de hijo Manasés. era hijo de Caleb. No, era Sí, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, por eso, pero es que Caleb era hermano Sobrino de Caleb. sobrino de Oh, Caleb, y Caleb era descendiente de la tribu de Judá. No, estoy equivocado. no. está interesante. Déjeme chequeamos eso. Caleb, no, Caleb, no, sí, Caleb, sí. Sí, lo que pasa es que a veces hay varios nombres, pero Dice, vamos a mirar. Am, Estamos hablando de dice, Otoniel, ¿cierto? sí, el sí. Otoniel, el hermano menor de Caleb. Mm, ay, yo ajá, le pregunto porque no me recuerdo, por eso yo no me... Yo lo tenía acá, que Otoniel era de Judea, de la tribu de Judá. Ok. Entonces sí era de Judá. De Entonces sí está en Judá, lo cierto Marlon. sí. Y bueno, no era de la tribu de Manasés, sino de la tribu de Judá, sencillamente. De Ok. Judá, sí. Ujú. El que era de Manasés era Abimelech y también Gedeón. Gedeón y Abimelech, porque Abimelech era el hijo de Gedeón. Ujú. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver la tercera parte del desarrollo del libro, que es la anarquía de Israel. Y esto está en el capítulo 17 al 21. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué significa la palabra anarquía? Que Muchachos, la mira, palabra anarquía. Yo creo que, no sé, creo que es la ausencia como de poder. sí, más o Como menos, ¿Qué, sí. qué más? ¿Es la ausencia de poder o la... Yo creo que es la ausencia como de leyes o reglas. como de un poder, de una ley pública. o es la, en vez de ausencia de poder, O de normas, o es poderoso, o sea, Exacto. aquí, o sea, es muy poderosa, como una jerarquía. una jerarquía, algo así. Ujú. Sí, entonces sí, la anarquía es la ausencia de normas o de jerarquías, en casos Amén. pues como o es la ausencia de autoridad o ausencia de gobierno. Y Amén. Wow. sirve para designar aquellas situaciones donde se da la ausencia de Estado o de poder público, ¿cierto? Entonces, Ujú. esto lo vemos en todos estos capítulos del Amén. 17 al 21 en el pueblo de Israel, ¿cierto? Me parecía importante que tuviéramos clara la definición de la palabra anarquía porque como que la hemos escuchado, pero realmente no como que a veces la tenemos
muy clara. Entonces, Amén. el pueblo estaba, primeramente, anarquía en la vida religiosa, idolatría personal y tribal. Y esto está del capítulo 17 al 18. Entonces, mire, la ausencia de autoridad, la ausencia en cierta forma de reglas o de un gobierno religioso en cierta forma, llevaba a esa idolatría personal y tribal. O sea, ellos también se dividieron mucho en ese tiempo, como que eran todo para la tribu de ellos y como que no pensaban en las 12 tribus, sino que eran más como con los de ellos, ¿cierto? Amén. La segunda fue anarquía en la vida moral del pueblo. Y esto se vio en la inmoralidad personal y tribal. O sea, la ausencia de reglas, la ausencia de orden llevaba a la inmoralidad personal y tribal. Y la tercera fue la anarquía en la vida nacional. Y esto llevó a guerras entre las tribus. ¿Cierto? Entonces, toda esta ausencia de gobierno en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la nación de Israel, llevó a una, pues a mucha perdición. Mire, llevó a la idolatría, llevó a la inmoralidad y llevó a las guerras entre ellos mismos. Entonces, realmente fue un tiempo de mucha decadencia en cierta forma para el pueblo de Israel. Y dice uno, bueno, por eso seguramente estaría, dice uno, pues, pero, o sea, uno siempre como que pensaría que trata como de ponerse en la posición de ellos y dice, bueno, con razón estaban pidiendo que les pusieran rey, pero realmente Dios estaba haciendo lo correcto por ellos. Dios lo que quería era que ellos le buscaran al Señor, ¿cierto? Porque en realidad si ellos hubieran sido obedientes ni siquiera a los jueces, probablemente los hubieran necesitado. Pero la falta de obediencia, o sea, la desobediencia llevó a todo este ciclo de guerras, de situaciones difíciles, de apartarse del Señor. Y finalmente, en los últimos capítulos vemos que llegaron a una decadencia y estaban en la idolatría, la inmoralidad y la guerra. Entonces, Mm, pues muy siempre, fuerte. sí, complicado. Yo pensaba en esto y es lo mismo, o sea, la Biblia es tan real cuando nos dice que en todos los tiempos y en todas las épocas, la palabra es hoy y nos sirve para reflexionar y para entender como lo que pasa a nivel general, pero también lo que pasa a nivel personal. Y todo esto lo podemos pues como aplicar, especialmente digamos hoy que todas las personas andan tan apartadas del Señor, uno puede ver mucho cómo todas estas cosas se repiten una y otra vez y otra vez. Pero tenemos una Amén. promesa que está en la última, pastor, si la puede cambiar, por favor. Amén. Tenemos Miremos la una profecía promesa. para la iglesia, porque Dios siempre tiene la solución. Amén. Entonces, en Isaías 1:26 dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y en Mateo 19:28 el Señor Jesús nos dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, Wow. esta es la promesa del Señor. Este versículo de Mateo es cuando Jesús estaba hablando con el joven rico que le dijo que qué necesitaba para poderlo seguir y para estar con él. Le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, o sea, que renunciara a todas las riquezas. Y el joven se fue triste y como aburrido y dijo, no, pues eso está como muy difícil. Y entonces uno de los discípulos le preguntó acerca de lo que él había dicho, porque ellos habían dejado todo por Jesús. Amén. Y entonces esta fue la respuesta del Señor, que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre estuviera sentado en su trono de gloria,
ellos, los 12 discípulos que le habían seguido, también se sentarían sobre tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y es la promesa de Dios que cuando Hermosa nosotros esa realmente... promesa. Wow. Menos Judas, ¿verdad, pastora? ¿Cómo? Menos Judas, porque Judas no llegó, no, No, Judas, pero ahí sentaron a, Pablo. sentaron a no, Pablo. No, o a Matías, creo que fue. Matías. Matías, sí. Sí, lo que pasa es que hay algunas personas que dicen que el que realmente hereda ese título de apóstol de los 12 podría ser Pablo. Pero no, en realidad, obviamente eligieron fue a Matías. Sí, Ellos. la Biblia dice que Matías, ¿me entiendes? La gente Claro, sí, sí. dice otro, pero la Biblia dice que Matías. Amén. Ujú, Es una realidad. ujú. Amén. Bueno, este era Bueno, el preguntas para libro. la doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Familia, están todos por ahí, ¿cierto? Por aquí estábamos, pastor. Excelente, bien Ajá. detallado, doctora. Viendo, Me encantó, la verdad. Fue Amén. aquí bien estamos. para comprender cómo debe ser todo. Sí, A mí me detallado. aquí de jueces, a mí me encanta cuando hablan de Débora, aleluya. La Amén. historia es Sí. eso impresionante, como esa mujer, el Señor le dio esa capacidad a Débora, ¿verdad? Para hacer lo que tenía que hacer por su pueblo. Y bueno, fue maravilloso como usted lo expuso, lo explicó muy detallado y bien, bien, para entender y comprender. Amén.